anunciando, salvando las diferencias, el Hijo del Altísimo y este servidor lleno de errores y defectos. El Santo de Israel estuvo hace 2000 años y vino a dar a conocer el nombre del Dios de Israel y a predicar la palabra de Dios, a cumplirla. Hoy les invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Les invito a que descarguen la Biblia. Hay una Biblia que escribió un hermano venezolano que le va a dar la vuelta al mundo. Es un hermoso privilegio. Amén. Biblia, Sion, leche y miel. Mi nombre es Maestro Pedro Rangel y estamos dando a conocer el nombre del Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés. Y en el libro de Hechos 13 vamos a oírlo, porque podemos leerlo y podemos oírlo. Vamos a oírlo hoy. No, los datos están listos. Entonces vamos a leerlo, pues. Dice: en el cuerpo de Yo Soy Su Templo de Antioquía, o lo que llamamos iglesia, ya habían para ese entonces ministerio de profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba el Negro, Lucio, el del pueblo de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y el maestro Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, el Santo de Israel les habló por medio de su espíritu, y oyeron lo siguiente: he escogido a Bernabé y a Saulo para ser enviados a la obra como apóstoles. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para la gran comisión. Entonces los apóstoles, enviados por el Santo por medio de su espíritu, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, las nuevas noticias del pacto de Yo Soy el Salvador, Yahshua, de Israel, pero solamente en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan el Evangelista como ayudante, llamado Marcos. Entonces, ¿qué podemos nosotros comprender de lo que hemos leído? Dice que en la iglesia, o en el cuerpo de Dios, en Antioquía, ya había para ese entonces maestros, profetas y maestros. Entonces quiero hacerles el recordatorio. Por ejemplo, en el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, está el Padre, está Cristo, el Mesías, están los apóstoles, después vienen los profetas, después los maestros, después los evangelistas, después los pastores y luego los diáconos. Ese es el orden de los sacerdotes que ministran en el altar. Ya el sacerdocio levítico había quedado obsoleto. El templo de Jerusalén fue destruido 70 años después de Cristo y se terminó el sacerdocio levítico, porque ellos no tienen dónde hacer los sacrificios y lo establecido en la ley de Moisés. Y ahí empezó la ley de Cristo, la ley de Yahshua. Entonces, dice que aquí había el cuerpo de Cristo de Antioquía, o sea, la iglesia de Cristo en Antioquía. Ya habían para ese entonces dos ministerios del sacerdocio de Melquisedec, o del Rey de Justicia, o de Cristo, que eran profetas y maestros. Y fíjate que lo interesante es que el Espíritu de Dios les habla a la iglesia que está ahí en Antioquía y le dice: apártame a Bernabé y a Saulo, porque los he comisionado como apóstoles para ir a predicar el Evangelio. Qué bendición tan hermosa, ¿no? Que Dios nos hable. Eso es lo que todo cristiano, todo evangélico debe anhelar, porque si ya Dios se reconcilió con nosotros, pues debería de hablarnos. No debe estar bravo. Aquí no estaba bravo con esta gente que se reunía en Antioquía, sino que el Señor le da instrucciones. Ellos están en culto y el Señor les dice: apártame a Bernabé y a Saulo para ser enviados como apóstoles. Qué hermosa experiencia.
Aleluya. Seguimos leyendo, dice que después de habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para la gran comisión. Fíjate que los profetas no se pusieron bravos porque el Señor ascendió a los maestros como apóstoles y le pasaron por encima del rango sacerdotal. ¿Ah? Ellos no se pusieron celosos ni egoístas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Que aquí hayan apóstoles, hayan evangelistas, hayan maestros, hayan dones espirituales de liberación, de sanidad, de milagro. Eso es lo que añoramos nosotros, por eso estamos trabajando aquí en esta plaza de Caracas todas las tardes, a partir de las 5 de la tarde. Estamos todas las tardes, de lunes a sábado. De manera tal de que a las 5 de la tarde hay un hermano predicando y a las 6 hay otro hermano. Después de este servidor, el maestro Pedro Rangel, vendrá el evangelista Jimmy Silva, quien viene de La Guaira, venimos de La Guaira. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que todas las tardes haya un servicio para el Dios de Israel, el Santo de Israel, el Cristo bendito. Y ese es el esfuerzo que hacemos. Entonces, los profetas, en vez de ponerse bravos porque Dios les puso una autoridad por encima de ellos, pues de maestros los ascendió a apóstoles. Entonces, los apóstoles tienen mayor rango que los profetas. En el reino de los cielos nosotros no andamos peleando por cargos. Eso es lo que el deber ser. El deber ser. Pero hay parte humana que todavía a veces nos cuesta entender. Y tenemos unos celos. Fíjate que cada iglesia está por su cuenta. Eso demuestra el egoísmo humano, y que no vamos a la cruz a morir para tratar de entender que el cuerpo de Cristo y las ovejas le pertenecen a aquel que las compró a precio de sangre. Entonces dice aquí que entonces los apóstoles enviados por el Santo, por medio de su espíritu, descendieron a Seleucia y de allí llegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios, el nuevo pacto de Cristo, pero solamente en las sinagogas de los judíos. Porque hay algo interesante, hermano. Cristo viene al pueblo de Dios. Cristo viene, así como vino al pueblo judío, hoy en día viene al pueblo evangélico. Dios está llamando del pueblo evangélico a cualquier persona y le dice, sígueme. Porque Cristo no fue a predicar a ningún pueblo, a ninguna nación, sino solamente al pueblo de Israel, el pueblo que conocía la Biblia. Así que por eso que yo les anuncio la Biblia y les recomiendo, descarguen la Biblia, ténganla ahí en sus manos para que la lean y para que la escuchen, porque tiene audio. Conozcan la voluntad de Dios. Traten de entender el reino de los cielos. Hagamos un esfuerzo por saber la herencia que nos dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario, porque esto es un testamento, hermano. La Biblia se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en ellos hay muchas riquezas que nosotros ignoramos. Y por ignorarla es que sufrimos mucho en este mundo. Porque lo primero que el Señor dice, que este mundo es anatema. Y este mundo es mucha maldad. Entonces debemos prepararnos, que cualquier actividad que hagamos, nosotros estamos expuestos a la maldad. Y no a la maldad solamente del prójimo, la maldad que yo pueda ocasionar. Así que cuando nos reunimos, inclusive para formar congregaciones, debemos tener cuidado. Porque el mismo Cristo llegó un momento que le dijo a los fariseos, ustedes recorren mar y tierra para meter gente a su grupo religioso. Y después que los convierten, los hacen doblemente hijos de condenación. Saulo de Tarso era uno de ellos. Saulo de Tarso era un fanático religioso. Él leía la Biblia, pero no conocía a Cristo. Y se dejaba guiar por el Espíritu del Santo. Y el hombre, los que no pensaban y pertenecían a ese grupo religioso, se tomaba la atribución hasta de apedrearlos. Eso es para que nosotros nos veamos en esos malos ejemplos y no hagamos lo mismo. Aquí en este altar de Parque Carabobo, que Caracas y Venezuela ya tiene un sitio donde a las 5 de la tarde se anuncia la palabra de Dios todos los días. Vengan y compartan con nosotros. Los días lunes viene el hermano Jimmy Silva. El viernes y el sábado está este servidor. Y los demás días, el día martes, el hermano Marcos está el día martes. El día miércoles está el hermano William.
Y así hermanos invitados e iglesias invitadas que vienen a compartir alguna enseñanza de la Biblia. Que cómo hacemos para que todos que no pensamos igual, y estamos en diferentes denominaciones y tenemos diferentes doctrinas, podemos entendernos, porque hacemos un esfuerzo, porque Cristo nos dijo, sean uno, para que el mundo crea que tiene Dios. Entonces, estamos haciendo un deber. Personalmente, yo anuncio la Biblia Sion Leche y Miel. Y los días miércoles y jueves hay un hermano que son gedeones, y ellos reparten Biblia. Y yo tengo que compartir con ellos, porque, hermanos, ya que el pueblo de Venezuela lea Biblia, yo me gozo. Y espero que el Señor le guste en la obra que estamos llevando a cabo aquí en Caracas, Venezuela. Que el pueblo venezolano lea la palabra de Dios y conozca las riquezas de las cuales nosotros nos estamos perdiendo por no leer la palabra de Dios. Ese es el propósito que hacemos. Entonces, por amor a esas almas, nosotros estamos haciendo al lado las diferencias que tenemos de doctrina y de credos. Para tratar de que a ustedes, si el lunes les gusta el hermano Jimmy, como el hermano enseña, mira lo guapo que es, un deportista, caramba, póngalo ahí, para que el mundo lo conozca, bueno. Entonces, véngase los días lunes. El día martes está el hermano Marcos, que siempre les trae un refrigerio, les trae una tisanita. El día miércoles el hermano William, con su personalidad arrolladora. El día jueves siempre hay un hermanito Gedeón. El día viernes está este servidor, este gruñón. Y el día sábado. Pero ustedes pueden escoger, porque a primera hora tienen un sacerdote y a segunda hora tienen otro. Lo importante, hermano, es que escuchen la palabra de Dios. No tanto somos nosotros. Cuando Cristo vino, Él le decía, vino Juan el Bautista primero que yo. Y Juan el Bautista era nazareo, no podía tomar vino, vivía en el desierto, no tenía relaciones con nadie, y decía, oye, este tipo sí es, asocial, ¿vale? Se no comparte con nadie. Y vino Cristo que decía, oye, este es bebedor de vino, tiene mala junta, se la pasa con publicanos, con pecadores y con mujeres de mala reputación. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Quién los entiende? No se congregaron y se arrepintieron cuando llamaba a Juan el Bautista. Ahora vengo yo para cómo se arrepiente. Porque siempre tenemos una excusa para seguir al Señor. Porque estamos viendo la figura del hombre. Oye, no me gusta cómo se viste. No me gusta cómo habla. Habla muy autoritario. Habla muy amplio. Habla chévere. Nosotros somos instrumentos. Y como dice la Escritura, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Nosotros no somos marcianos. Hay hermanos que ellos venden una imagen. Y bueno, allá ellos. Nosotros no venimos agradables. A veces yo hablo de los corruptos, hablo de los pecadores, hablo de los drogadictos, hablo de los homosexuales. Pero yo no los estoy acusando, yo les digo lo que Dios dice. Y lo que Dios me dice a mí. Si yo soy mujeriego, soy fornicario, Dios me dice los fornicarios no van al reino de los cielos, Pedro. Y si yo soy fornicario, yo estoy metido en ese paquete, yo no voy a ir, porque escrito está. Pero tú pertenezco a la iglesia, Cristo viene a buscar la iglesia, sí, pero la iglesia es una congregación de hermanos que están luchando por cada día agradar a Cristo. Y si yo estoy en pecado, yo me quedo cuando Cristo venga. Entonces no venimos a agradarnos. Lo primero que hago yo en la casa es ver los videos que les hago aquí para los hermanos que están en el exterior y que nos siguen. Últimamente en los videos de YouTube nos están viendo de México y de Estados Unidos. Le agradezco al hermano que no lo conozco, pero debe estar enviando esos videos a sus grupos y se están reproduciendo. Entonces, bueno, ahí vamos creciendo. Y yo aspiro que el día de mañana, yo tengo otro micrófono, aquí lo tienen, y haya un feedback, que la gente pregunte. Porque el problema que tenemos los hermanos venezolanos es que no tenemos cultura pública. Ese es nuestro problema. Entonces, cuando hacen preguntas, yo hablo con una hermanita y la primera que me pregunta es, hermano, ¿cómo hago yo para reprender y porque a mi marido le están echando brujería? Ay, yo hay que tener una paciencia, hermano. Por eso yo digo a los hermanos cuando me dicen pastor, le digo, yo no soy pastor, hermano. Yo soy maestro. Yo estuve muchos años de pastor y el Señor me ascendió de rango. Eso que estamos hablando hoy aquí, que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, y el Señor ascendió a Bernabé y a Saulo, que eran maestros, los ascendió
a apóstoles. Entonces yo he sido diácono, como fue el hermano Jimmy. El hermano Jimmy lo conocí yo como diácono. Mira, como fue ¿cómo fue el que Esteban y el otro quién era? Felipe era diácono y el Señor lo ascendió evangelista. Entonces hay cosas que a veces nosotros no sabemos, no sabemos. Entonces yo no soy pastor, pero yo fui pastor muchos años y sí, el Señor me preparó con una paciencia y venían hermanas a contarme esos problemas. Hermanos, ¿cómo hago yo para tumbar un trabajo de brujería? Porque a mi marido le están haciendo le fumaron el tabaco, no qué sé yo, un poco de supersticiones, ¿no? Y uno tiene que tener paciencia porque, bueno, la abrazaba porque esa hermana venía destruida. Pero hoy en día yo no tengo paciencia porque yo hablo de la Biblia solamente y probablemente con personas que sepan de Biblia. Ahora, yo les enseño y su deber es decidir si aceptan esa enseñanza, esos consejos o no. Yo no voy a estar pendiente si usted me está haciendo caso o no. El pastor sí. El pastor lleva hasta una varita que lo llaman el callado, hermano. Y cuando las ovejas se descarrían, le mete su varita por el lomo para que agarre mínimo. Yo, gracias al Señor, ahora soy más amigo de los que oyen la palabra del Señor porque no tengo esa responsabilidad. Cada ministerio tiene una responsabilidad diferente. Y no es lo mismo ser maestro que profeta, y no es lo mismo ser profeta que apóstol. Los profetas, por ejemplo, tienen la bendición de que Dios les habla. Ellos están en su cuarto, están caminando, el Señor le dice, tome nota, papel y lápiz. Y usted se sienta por ahí y habla con Dios. Qué hermoso algo. Después, si el Señor me le pregunta a uno, mira, Pedro, ¿qué ministerio quiere? Uno no sabe qué pedir, porque todos son diferentes. Oye, ¿quién no quiere escuchar la voz de Dios todos los días? O cuando quieren ver un mensaje a alguien, al gobierno, al presidente, al tribunal, a un hermano que está padeciendo, a un ministro que está buscando respuesta de Dios. Ah, es hermosa esa experiencia, porque te va a marcar para siempre cuando uno la vive. Porque Dios está vivo, Cristo resucitó. Y las experiencias que uno tiene no es para que ustedes las crean, es para que el ministro que tiene aquí, yo tengo 35 años caminando, y yo les puedo contar las experiencias espirituales que he tenido, pero esas experiencias son para mí, para estimularme a continuar la obra que el Señor empezó en mí. Y si me faltan 35 años más de edad, tengo 61. Aspiro que el hombre que dentro de 35 años no sea el mismo que está hoy. Porque el hombre de ayer no es el mismo que hoy está aquí predicando. Y aspiro que mañana no sea el mismo que hoy les está anunciando el Evangelio. Porque procuro, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo, que es el que me da fuerza para continuar este camino que es de adversidad, de tristeza. Aquí en este mundo es de maldad. Y tenemos que prepararnos para que cuando pasen las pasantías de nuestros años de vida, podamos presentarnos delante del Señor y decir, sí, Señor, aquí estoy. Porque van a pasar listas, sepan. Van a pasar listas. Cristo tiene un mercado, se llama el libro de la vida. Y ahí deben aparecer nuestros nombres. Entonces, todas esas que les estoy hablando están aquí en la Biblia. Y yo quiero que el día de mañana, cualquier persona que tenga el micrófono me diga, hermano, ¿dónde está eso? Pero tiene que descargar la Biblia, tiene que tener una versión en su mano. Porque si no vamos a perder tiempo. Porque lo que yo le hablo aquí, usted no sabe si eso es verdad o no. Porque usted tiene que tener ahí su fundamento de fe, el libro de instrucciones, para que no venga un palabrero, lo manipule, lo engañe diciendo que está en la Biblia y no está. Usted tiene que leerlo y verificar. Oye, mira, aquí está Jeremías capítulo 29, versículo 35. Usted se goza, porque y si Dios lo dice, Él lo va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra se cumple. Si Él lo dijo, lo hará. Bueno, volviendo al tema, hermanos, que a veces no vamos alejando, ¿no? Entonces resulta que Dios escoge a estos maestros, a Bernabé y a Saulo, los asciende de apóstoles y los envía a predicar el evangelio en todo lo que era el Asia Menor, que no es el Asia de hoy en día, que es Japón y China, no. Era parte de Europa, Turquía, ese tipo de regiones. Y resulta que
Cuando deciden darle una vuelta más para ver cómo están las iglesias que ellos conformaron y la gente que dejaron encargada, si no se sacaron los ojos, si no pelearon, si no dividieron la iglesia. Bueno, vamos a volver a hacer un recorrido. Resulta que empezaron a discutir porque Bernabé quería llevarse a su sobrino, que era el evangelista Marcos, el que está aquí en la Biblia. Marcos dejó, ese llamaba Juan, y Dios le puso Marcos. Entonces hay un evangelio de Marcos, y el Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces para los hermanos, sobre todo de las redes, que dicen que hay 12 apóstoles nada más, mira, la Biblia, el Espíritu Santo dice que eran apóstoles. Pero ¿cómo hacemos con Bernabé? Porque todos los ministerios están disponibles hoy en día, hermano. Lo que pasa es que no queremos ser formados. Yo aspiro a ser apóstol de Cristo. Llevo 35 años caminando y tratando de agradar a Cristo. Y no por estudios, aunque yo tengo estudios universitarios. Yo me calé 5 años de teología en la Universidad Católica Santa Rosa para tratar de que como hombre formarme y tener cierta formación. Pero yo estoy todos los días buscando de agradar a aquel que me llamó. Y he sido diácono, y he sido pastor, he sido evangelista, voy de maestro, y sigo y aspirando, no por los rangos, hermano, porque hay una confusión, que hay hermanos que creen que porque uno es apóstol, siempre va a estar de primero, ¿no? Que puede ser diácono como Esteban, y Esteban dio la vida en el altar, hermano. Y los que han dado la vida en el altar van a estar cerca de Cristo, a su izquierda o a su derecha. Y hay apóstoles que no creyeron que él había resucitado. Yo para creer tengo que meter el dedo ya en el costado para ver si resucitó o no. Y Cristo se presentó y le regañó. Bienaventurados aquellos que van a creer sin haber visto. ¿Eh? Entonces allá por eso Cristo dijo, hay muchos que van a ser, los postreros van a ser primero, y primero van a ser postreros. ¿Eh? Porque Dios es justo. Entonces usted puede ser diácono, usted puede ser amigo de Cristo, fíjate, porque no tiene por qué tener un cargo. Cristo resucitó a Lázaro y Lázaro era amigo de Cristo, lo dice la Biblia. Y ese amigo se le murió y él lloró cuando murió. En la Biblia aparece como 2 veces ahí que Cristo lloró, y en una de ellas fue su amigo, porque él llegó 3 días después y ya lo habían enterrado. Y el papá lo autorizó, le dijo, resucítalo. Porque Cristo, los milagros que él hacía, siendo hijo de Dios, él cuando se hizo hijo de hombre y empezó su ministerio, él, su condición de hijo del Altísimo, él la apartó a un lado y se puso como hombre, como ser humano, para darnos ejemplo a nosotros. Él se despojó de toda su gloria, dice la Biblia. Y por eso él decía, cuando hacía milagros, dice, las obras que yo hago no las hago yo porque yo quiera, las hace ¿quién? Mi Padre que por él. Pero en el caso de su amigo, el Padre le dijo, resucítalo. Y él se paró y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y habla. Y él resucitó. Y resulta que ese amigo, con ese testimonio, convirtió más gente que los apóstoles. ¿Cómo lo seguían? Y los religiosos de aquella época, ¿saben lo que dijeron? Hay que matarlo. ¿Ah? Cristo lo resucitó. Y ya los fariseos querían volverlo a matar porque están echando a perder el negocio. La gente se le iba de su iglesia y seguían a Cristo. Pues eso es lo que Dios quiere con los evangélicos. Que usted no esté defendiendo su denominación. Si usted es un grupo religioso, usted no ve la vida por ese grupo. Que Dios, gracias a Dios no hemos llegado a guerras políticas y religiosas como otros países. La situación en Haití es horrible. Se están matando como perros, Dios mío, eso da miedo, da pánico. Entre bandas criminales. Y entonces, si Dios nos probara como probó a esa gente, nosotros nos matamos porque no, que yo soy bautista, que yo soy adventista, que yo soy presbiteriano, que yo soy testigo de Jehová, que yo soy pentecostal, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y Cristo está diciendo, sal de ahí y sígueme.
Deja de estar defendiendo una denominación, defienda la verdad de Dios que está en la Biblia. Ah, no, que yo no creo en los dones, que yo no creo en los... Que tiene que sentarse a conversar con los hermanos que pensamos diferente, a ver quién tiene la razón, porque la razón la tiene ¿quién? Cristo, su palabra. Por eso es necesario dejar la prepotencia nosotros como ministros, sentarnos a oírnos y decir, oye, la verdad siempre se impone, ¿eh? Y nosotros no la imponemos por violencia. Buenas tardes, hermano. Entonces resulta que se dividió esos dos hermanos, entonces ahí se dividió la célula. Bernabé agarró con su sobrino es, ¿no? Sí, con su sobrino Marcos, que era evangelista. Y el apóstol Pablo se fue con un profeta llamado Silas. Y mira qué importante sería que todos ellos se fueran juntos, ¿verdad? Porque esa es la iglesia, hermano. ¿Cuánta falta hace un apóstol? ¿Cuánta falta hace el profeta? ¿Cuánta falta hace el maestro? ¿Cuánta falta hace el evangelista? Todos somos importantes, hay mucho trabajo por hacer. Fíjate que las personas que día a día nos escuchan aquí nos van a seguir escuchando y cada día esto llegará el momento que habrá mucha gente. Y es necesario que haya un pastor, es necesario que haya doctrina, es necesario que un día se enseñe palabra de Dios. Porque vamos a crecer y el ministerio para estar ahí presente. Hoy somos lo que somos y estamos tratando de dar lo mejor de nosotros. Pero hoy aquí, los ministerios, hermano, para que usted sepa, todos están vigentes. Todos los ministerios. Porque hay hermanos que dicen, no, solamente de pastor. Yo quiero que me diga dónde dice que solamente está el de pastor. Todos los ministerios. El problema es que no queremos ser formados. Y la Universidad del Espíritu Santo, eso es terrible, hermano. Porque hay que ser santo. ¿Y cómo cuesta? ¿Cómo cuesta vivir un mundo de tanta maldad, de tantas oportunidades, de tantas bajezas? Uno mismo como hombre, hermano. Yo me casé y yo no pude formar un hogar. Yo confieso ante mis hermanos que no pude. Mi hermano Jimmy es un hombre casado. Yo lo admiro. Yo fui cobarde. Yo no me dejé golpear por la mujer. Yo no me dejé escupir y tampoco la iba a golpear. Pero como ya la estaba odiando, preferí darle libertad y bendecir. Ya yo está en España con mi hijo. Y de aquí, un saludo, bendiciones, que Dios me la siga bendiciendo. Pero nosotros no somos para formar un grupo de maldad, por muy pequeño que sea, ni como esposos, ni como ministros, ni como iglesia. Nosotros estamos aquí para que Cristo sea alabado en nuestra vida. Entonces me puso una cruz muy pesada, hermano. Una cruz muy pesada, pero hay que continuar. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me da fuerza para soportar las aflicciones, las necesidades, la falta de cariño, la falta de afecto, la falta de sexo. Eso es duro. Salir de esa soledad es terrible. Ahora, ¿cómo será una adicción? Es parecido. A veces criticamos mucho a las prostitutas, o a los drogadictos, o a los homosexuales. Pero deje de ser hipócrita cuando pueden que eso es difícil. Y no venden, en la farmacia no venden un hipocómetro para ver si la tengo alta o la tengo baja. Y la hipocresía es que uno da una apariencia de lo que no es. Yo confieso mis debilidades y me avergüenzo. Eso no es motivo de orgullo. Eso es pecado, eso es tristeza. Sentirse uno que fue derrotado por este sistema. Pero así mismo es la cobardía, así mismo es la incredulidad, así mismo es la necedad, así mismo es la hipocresía, la avaricia, cosas internas en el ser humano que tenemos que despojarnos e ir a la cruz a crucificar esas aberraciones, esas taras, esos defectos. Apedreamos al que se le ve el pecado por fuera, pero los pecados internos son más terribles de abandonar y de dejar. Y eso es un compromiso de usted con Dios. La hipocresía nadie la ve. Aquí hay hermanos que se paran y son apóstoles, y no son apóstoles nada. La tristeza que mientan, porque si usted es mentiroso, usted no está representando a Cristo, usted está representando al otro, al padre de mentira. ¿Qué sentido tiene ponerse un título aquí que lo reconozcan si usted no lo es? Eso da una apariencia de algo que no lo es.
Y eso es el problema de la levadura, de la mentira. Que llegan a tal punto que ellos mismos se engañan a sí mismos. Yo como que yo que soy médico, y yo me creo tanto la mentira que me pongo un título de doctor ahí atrás en mi consultorio. El paciente no sabe que yo soy mentiroso. Y a lo mejor le receto algo y hasta se cura porque Dios es bueno. Pero el médico, que es el que está enfermo, él no se da cuenta que es un mentiroso y que ese título ahí es chimbo. Él no es médico nada, es un delincuente. Y ha existido y lo veo, yo puedo ver las noticias. Aquí y fuera del país. ¿Cómo es posible que se mienta? El daño terrible de la hipocresía y de la mentira. Pero no lo ve. No lo ve porque parece que somos ciegos, ¿no? Total que, hermanito, la idea es esa, mira. La idea es que nos unamos. Y estamos haciendo un esfuerzo los hermanos aquí para que Caracas tenga aquí en el Parque Carabobo todos los días 2 predicaciones. Una a las 5 de la tarde y la otra a las 6. Entonces, bueno, son las 5:59 y tengo que dejarle el culto a mi hermano Jimmy, porque él también tiene su parte. El evangelista Jimmy quiere dejarle alguna enseñanza, alguna metáfora, alguna parábola, ¿ah? Algún consejo hermoso que nos sirva a nosotros de vida. ¿Okay? Entonces, gracias por la atención prestada, hermano. Que Dios le bendiga ricamente. Unidad, unidad, unidad. Que Dios bendiga su palabra.